Bien, estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos a Eduardo Sanz Lobatón Yayo, director general de Aduanas, secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Moderno. Yayo, buenos días. Muy buenos días, contento de estar con ustedes de nuevo. Buenos días, licenciado. Bienvenido. Interesante conversación, debiéramos grabarlo, que está detrás de cámara. ¿Usted quiere que este programa no vuelva a salir? Yo lo digo públicamente, si quieren, no tengo ningún problema. Yo no llego a tanto, ¿no? Yayo, ¿cómo va el partido? Mire, hay aparentemente, y le pregunto esto en su condición de dirigente del PRM, hay aparentemente algún desacuerdo entre algunos congresistas del PRM y la presidencia de la República. El presidente está enviando un proyecto de reforma a la Constitución y públicamente algunos diputados están en desacuerdo con los términos generales de la propuesta del presidente. Básicamente tienen reparo en lo relativo a reducir el número de diputados. Le pregunto, ¿cómo el partido va a manejar esto? Mire, la verdad, Dani, que esto es parte de un proceso democrático de intercambio de ideas y de la producción de un consenso al que yo estoy convencido de que vamos a arribar. Primero porque la posición de la reforma propuesta por Luis Abinader tiene un amplio consenso entre todos nosotros en el sentido de preservar la democracia dominicana a través de una serie de modalidades que hagan dos cosas, básicamente. La primera es el espíritu de reducir los gastos, muchas veces superfluos, con lo que el erario público ha sido cargado durante décadas. Y el número de congresistas, el número de funcionarios, el número de gastos, yo creo que la gran mayoría de la sociedad dominicana concluye que pudiera ser más escueto. Y evidentemente eso, cuando tú representas una comunidad, cuando tú has hecho un trabajo que a veces es desgarrador, porque muchas veces la gente no entiende, o sea, la gente muchas veces cree que ser diputado o ser senador es un privilegio y en muchas ocasiones es un gran sacrificio. Entonces, la visión de reducir los gastos, con la visión de que tú representas a una comunidad por un trabajo que hiciste, evidentemente tiene contradicciones. Y esas contradicciones tienen que buscar consenso. Y yo estoy convencido de que el liderazgo congresional, junto con el presidente de la República, lo vamos a encontrar en consenso. Se va a lograr la propuesta de reducir el número de congresistas y que eso también va a ir de la mano con también reducir el poder que tiene el presidente de la República, que es algo que va de la mano con la misma coherencia ideológica. No es que se está pidiendo que reduzcamos los congresistas porque sí, no. Al mismo tiempo el presidente de la República se está quitando posibilidades de volver a ser presidente, también se está quitando posibilidades cuando hace una reforma en el Consejo Nacional de la Magistratura que le reduce la posibilidad de influir aún más en la designación de un ministerio público, en la designación de los jueces. O sea, la visión de Luis Abinader es hacer a la sociedad dominicana mucho más libertaria, mucho más democrática. Y definitivamente yo creo que los años por venir, que la historia dominicana va a registrar esta reforma constitucional de manera muy singular, porque tú coges la historia dominicana desde aquel octubre, desde aquel noviembre en San Cristóbal, en 1844, con el famoso artículo 210 de Pedro Santana, que fue el artículo que generó el caudillismo histórico en nuestro país. Fue el artículo que el presidente de la República se convertía en un faraón, que el presidente de la República podía reelegirse. Y después de eso vemos muchísimas reformas constitucionales, concluyendo con esta reforma constitucional del año 2015, donde el país se ponía patas arriba con el único propósito, Dani, lo repito, con el único propósito de que un presidente de la República de turno pudiera continuar en el poder. O sea, lo que está haciendo Luis, lo que está haciendo el PRM, es una verdadera revolución democrática. Y bueno, no en todo podemos estar de acuerdo. Y yo creo que los congresistas tenemos que escucharlos, tenemos que ver los razonamientos de esas comunidades, porque los congresistas, como yo decía, muchos de ellos llegan a sus posiciones a través de mucho sacrificio y hay que escucharlos. Pero el objetivo de reducir gastos, de reducir, de hacer más escueta la representación pública es necesaria. Y yo, al final, nos vamos a poner de acuerdo. ¿No hay más encuentros programados con los congresistas? Mira, eso se da constantemente. Yo te voy a decir una cosa. Yo ahora en el fin de semana tuve como con 10 o 12 diputados en diferentes
actividades y te puedo decir que la conversación siempre se da y que estamos en constante conversación. El jueves en la noche estuve cenando con el presidente de la Cámara de Diputados, con mi hermano Alfredo Pacheco, y eso es constante y me imagino que lo harán con el presidente y lo harán también con otras figuras y se les escucha, se les ve y eso es un proceso en construcción. El detalle de cómo el proceso de construcción va a terminar, bueno, perfecto, pero lo que yo estoy seguro es que vamos a lograr la reforma constitucional, que se van a reducir los escaños o mecanismos que se puedan reducir de una manera consensuada y que vamos a tener una constitución donde definitivamente vamos a tener mucho más candados para el caudillismo, para esos liderazgos mesiánicos de como decía Luis XIV, l'état c'est moi, yo, que entre el mar, ese tipo de cosas, esos liderazgos indispensables tienen que terminarse. La renuncia del alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, ha generado una situación que algunos proyectan como la primera batallita, la primera confrontación entre los precandidatos presidenciales proyectados al 28. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí? O sea, que Kelvin aparentemente coordina un proyecto político que es el de David Collado en algunas áreas y quiere dejar ahí a Holguín. ¿Holguín es verdad? ¿Cómo se llama él? A Dani. A Dani Holguín. Tú tienes a uno que es diputado, que aspiraba a senador, que es tuyo, que es Yayita, que le dicen a los tuyos. Oye, los Yayitas. Los Yayitas. Ay, mi madre. Ay, ya. Dan los Davidcitas, los Yayitas, los Perdón, este país tiene. Kelvin es reelecto alcalde de La Vega con más del 80%, con un trabajo excepcional reconocido por todos los sectores de La Vega. Ahora el presidente de la República, por el gran trabajo que Kelvin hace como alcalde de La Vega, lo incorpora al Poder Ejecutivo en el Ministerio de Deporte, que es un ministerio esencial, porque, y lo saben ustedes como aficionados del deporte, en virtud de que vamos a celebrar unos Juegos de carácter internacional en el próximo año, y eso es otro voto de confianza a Kelvin. Y yo creo que lo primero que hay que preservar es la sociedad de La Vega. Yo no creo que lo que pueda suceder en el futuro entre algunos dirigentes del PRM, tú mencionas ahí a mis grandes amigos Carolina Mejía y David Collado, que son también expresión del liderazgo emergente en este país, gente que ha tenido resultados positivos donde quiera que ha estado. El problema no es ese. El problema ahora es ver cómo la sociedad de La Vega hace esta transición con un nuevo alcalde o alcaldesa que no deje ningún tipo de fisuras. Y yo estoy convencido que Kelvin, que tiene un liderazgo muy marcado en La Vega, conjuntamente con la dirección del PRM y con el presidente de la República, van a encontrar una solución muy adecuada. Y en La Vega hay mucho liderazgo. El decreto estaba preparado prácticamente ahí mismo, el de Holguín, a sustituir a Kelvin. Y se ha aguantado por la presión que ustedes tienen al presidente. No, yo tengo que decirte que por lo menos en mi caso yo no ejerzo ninguna presión sobre Luis Abinader en ningún sentido, porque Luis Abinader es mi superior jerárquico, además de ser mi amigo, y yo tengo suficiente tema en la Dirección General de Aduanas y en las reformas en las que el país está recibiendo de parte de Luis Abinader para estarme ocupando. O sea, usted, su proyecto político, no tiene ningún interés en la alcaldía de La Vega. No, porque es que, mira, el proyecto político de todos es quedar bien en el año 2024, luego en el 25, luego en el 26. El que se esté adelantando a querer envolverse en manipulaciones de ese tipo está errado y no va a conseguir el favor de un grupo de gente que fundó un partido en las escalinatas de un tribunal sin dinero, que enfrentó 20 años desmedido de poder. O sea, aunque así pueda parecer en un momento dado ante una anécdota, esto no se trata de Licey escogido, esto no se trata de quítate tú para ponerme yo. Aquí hay visión y yo estoy convencido por las veces que he hablado con el mismo David, con la misma Carolina, que esa no es la visión de nosotros. Óyeme, aquellas historias de Jacobo y Peña, de don Antonio y Salvador, nosotros no estamos en eso, hermano. Nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos claros de lo que tenemos en la mano. Nosotros estamos claros de la responsabilidad que Luis Abinader nos ha puesto a cada uno de nosotros sobre los hombros, la responsabilidad que tiene este país, los problemas que tenemos que enfrentar frente a una realidad internacional tan convulsionada, frente a la situación que tenemos con el hermano país haitiano, frente a la realidad que tenemos de seguir creando nuevos ejes económicos para que nuestra gente tenga trabajo. De verdad, ese es
yo creo que no es un problema. Ahora, Y ya si lo fuera el último de todos los A propósito de la preocupación por lo que se ha generado en La Vega, que ciertamente es un caso, eso parecía que iba a ser mucho más sencillo de resolver y no lo ha sido. A propósito de lo que Oscar le pregunta, Yayo, David, Carolina, hay la impresión de que Yayo, que es como hermano de Carolina, y que Yayo, que es como hermano de David, hay la impresión de que usted estaba trabajando para uno de los proyectos, pero de repente Yayo tiene su proyecto particular. ¿Cómo es el asunto? Dani, vamos a volver para atrás un poco. Tienes razón. Yo, tanto con Carolina como con David, he trabajado muchísimo. Nos formamos todos en lo que fueron las campañas del Distrito Nacional. Yo dirigí la campaña de Carolina Mejía. Exacto. Ahora en el 24 y en el 20. Tuve muy de cerca en aquel acuerdo entre Alfredo Pacheco y David Collado para que David fuera alcalde en el 16. Y siempre he pertenecido, desde que somos PRM, a un proyecto político que es el de Luis Abinader Corona. Es el único proyecto político que yo he pertenecido luego de que todos saliéramos del PRD. Lo que pasa es que a veces, que yo por ejemplo tengo que admitir que conozco a Oscar desde que somos muchachos, que hemos hecho una gran amistad. Ahora, Oscar come en su casa y yo como en la mía. Entonces, explíqueme bien esto que yo no lo entendí. Explíquelo. Que eso mismo que pasa, que así como yo puedo venir muchas veces a hoy mismo y me siento muy en casa, ustedes tienen una agenda en este programa y yo tengo una. Ya, ahora entendí mejor. ¿Entendiste? Sí. Pero ya, eventualmente los que aspiran para el 24, donde no estará incluido. Al 28, tú dirás. Para el 28, sí, perdón. Los que aspiran para el 28, donde no está incluido el presidente de la República, por razones obvias, ¿usted está de acuerdo con que renuncien en algún momento determinado? O sea, ustedes lo que son directores, ministros al día de hoy, porque por un tema ético, de transparencia y hasta de tiempo para recorrer el país. Y hasta de equidad. Tendrán que en algún momento renunciar a sus puestos. ¿Usted está de acuerdo con esa idea o entiende que no es necesario? Mire, por supuesto que cuando el calendario electoral lo dictamine y cuando finalmente los compañeros y compañeras que públicamente y de manera decidida quieran aspirar a la presidencia de la República, pues ese mecanismo primero es de ley, además es ético, además es justo. O sea que el momento llegará. Yo lo que creo es que como el presidente de la República ha propuesto estas reformas constitucionales, entre las cuales se realiza un candado para la posibilidad del volver, eso obviamente entre comunicadores y actores generales de la sociedad genera este debate. Pero este debate es desde mi punto de vista muy extemporáneo, en el sentido de que nosotros no estamos ni en el segundo mes del segundo periodo de gobierno del presidente Abinader, y muchos de los que se perfilan de esa manera todavía tienen y tenemos grandes tareas de gobierno y lamentablemente tú no puedes vivir el miércoles sin vivir el lunes, no puedes vivir el 26 sin vivir el 24, y por lo menos en mi caso la responsabilidad y el honor que yo siento por acompañar a Luis Abinader en estas gestiones y por defender la gestión de Luis, que yo sé que tiene grandes retos, que yo sé que tiene grandes desafíos, y yo veo el esfuerzo de Luis. A veces es domingo y Luis está hasta las 2 de la mañana, hasta las 3 de la mañana, trabajando en un listado de los embajadores que va a designar o trabajando en un listado de... Entonces, ese esfuerzo de Luis hay que honrarlo con lealtad, hay que honrarlo con seguimiento, y no es hora de nosotros anteponer cualquier cosa individual a lo colectivo. Ya, tú que mencionas que no ha entrado el segundo mes, pero el gobierno no tiene ni un mes, tiene 15 días. Y sin embargo, hay quienes aprecian que él usa un poco viejo, que por razones que van desde la poca renovación del gabinete hasta el involucrarse en esta reforma constitucional tan costosa políticamente, le está generando un desgaste innecesario tan temprano. A usted, como no te voy a preguntar ni siquiera como cabeza de un posible proyecto presidencial, como dirigente del PRM, ¿qué impacto puede tener esta gestión y esos desgastes que te mencionaba, en la ya de por sí difícil tarea de un partido elegir un tercer gobierno consecutivo? Mira, Oscar, yo creo que tu pregunta da en la diana sobre el gran riesgo
que este proceso de transformación tiene. Lo que Luis Abinader ha encabezado es primero un recambio generacional en este país y también una nueva manera de hacer política. O sea, el hecho de que un presidente llegue y dice, yo no quiero designar el Ministerio Público, yo quiero que sean menos funcionarios, yo quiero que la transparencia no dependa de mí, sino que dependa de órganos independientes. En un país acostumbrado a que el presidente de la República tenía que resolver hasta la multa de tránsito, es algo muy, muy significativo. Entonces, lo primero que tenemos que entender, los que hemos sido obreros de ese cambio, es que la unidad, el consenso, el respeto, la humildad entre los actores de ese cambio es fundamental para poder proponérselo a la sociedad dominicana de nuevo. No es ni siquiera que ganamos o perdamos, es que si nosotros no tenemos cuidado, cuando nosotros vengamos a proponer cualquier aspecto para continuar con estas reformas más allá de este periodo presidencial, entonces tendríamos grandes problemas. Y por eso yo te decía en el segmento anterior que yo estoy convencido que los principales actores que hemos estado en la construcción de este cambio, en la construcción del proyecto de Luis, en la construcción del PRM, no vamos a jugar con eso. En cuanto a si el gobierno está desgastado, viejo, yo creo que nuestras tasas de aprobación, que las monitoreamos constantemente, dicen todo lo contrario. La sociedad dominicana está consciente, y lo acaba de decir apenas hace 2 meses, hace 3 meses, con casi un 60% de la población. Lo que pasa es que ahora mismo no tenemos elecciones, estamos en un proceso de reforma, hay un constante bailoteo en los medios de comunicación de problemas importantes, pero cuando tú te vas a los números de la zona franca, cuando tú te vas a las tasas de desempleo, cuando tú te vas a las tasas de crecimiento económico, por ejemplo, yo te puedo decir que en agosto del año 2024 nosotros recaudamos un 20% más que en agosto del 2023, generando un superávit de casi 4.000 millones de pesos. Entonces, eso te demuestra el auge que tiene la economía dominicana. O sea que yo no estoy preocupado por desgaste, evidentemente todos los gobiernos tienen dificultades y este gobierno está empezando y está proponiendo una serie de reformas una detrás de otra y eso representa retos. Pero en mi opinión yo me siento muy optimista de lo que estamos logrando en la sociedad dominicana y estoy convencido de que la historia marcará este momento en la República Dominicana como un momento de grandes transformaciones para la República Dominicana, para el bien de la República Dominicana. Yayo, parecería como que el gobierno en este segundo periodo de gobierno constitucional se ha iniciado con muchos ruiditos que parece van creciendo y pudieran hacer daño desde el mismo inicio de este periodo. Mire, don Freddy, los ruidos no son normales en un periodo de transición de gobierno. Siempre que hay designación y remoción de funcionarios públicos, eso produce cierto resquemor. Cuando se propone una reforma constitucional, dada nuestra historia, siempre hay sensibilidades de si que lo que estamos diciendo es lo que vamos a hacer, y todo eso produce un nerviosismo legítimo. Lo que pasa es que lo que nosotros hemos demostrado es que la preocupación de nosotros es estas transformaciones a favor de una sociedad dominicana más libre, más justa, más democrática, y el tiempo le irá dando la razón a Luis Abinader, como se lo ha dado en otros momentos. Yo recuerdo la primera vez que Luis Abinader habló de Pedernales, que yo estaba en una mesa y hubo unos asesores que dijeron, pero presidente, usted no puede ir tantas veces a Pedernales, presidente, usted no puede hacer esa inversión, en Pedernales no hay 15.000 votos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si vamos mejor. Y el presidente decía, es que yo no estoy gobernando con un criterio electoral. Yo lo que estoy es pensando en Pedernales en 50 años. Gracias por acompañarnos. Esa es la visión, Éxito. ¿No? Eduardo Sanz. Muchísimas gracias. Invítenme más a menudo, que el café está bueno. Y la antesala fuera de cámara mejor. Bueno, mañana de vuelta a las 5 de la madrugada como de costumbre.